Buen día para todos y todas los asistentes al tercer Congreso Internacional de Investigadores y Académicos de Iberoamérica. Mi nombre es Paola Juliet Valle Pulido y voy a presentar la ponencia titulada Voces y Resistencias Indígenas Yanacona, Agencia Femenina hacia la Prevención de Violencias Basadas en Género. Este trabajo surge de un proyecto en colaboración con la Corporación Universitaria Iberoamericana y la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Colombia. Las autoras de este trabajo somos Paola Juliet Valle, quien les habla, y Ángela Jimena Cruz Prada. Bien, bueno, en primer lugar, voy a trabajar elementos asociados al contexto y ubicación de la presente ponencia y el proyecto de investigación derivado. Luego voy a abordar los asuntos asociados al problema de investigación para ir luego a los objetivos, a la justificación, al marco teórico de referencia y a partir de ello ubicar el diseño de investigación y los hallazgos preliminares hasta septiembre de 2025. Entonces vamos a el primer elemento del contexto. Entonces la presente investigación, como mencioné, se ubica en Cauca, Colombia, en el Pacífico colombiano, que es una zona de frontera limítrofe con Ecuador y Perú. Bueno, el contexto de investigación pues tiene que ver precisamente con una serie de elementos asociados al incremento de violencias basadas en género, como una problemática estructural que afecta la dignidad, la autonomía física y la salud mental de las mujeres en el territorio colombiano. Esta situación es tan grave que a 2024, según el Observatorio Nacional de Salud, se reportaron 3.956 casos de acoso sexual, 9.798 actos sexuales abusivos contra mujeres y 10.098 accesos carnales violentos y 4.909 otras formas de violencia asociadas precisamente a esas violencias basadas en género. Eso demuestra un aumento del 23% entre los últimos 5 años. Cuestión que en espacios territoriales como el Cauca, Colombia, pues tienen una mayor incidencia debido a las condiciones de vulnerabilidad en las que viven las mujeres. Entonces, mujeres que al estar en espacios y en zonas rurales, pero también en zonas de difícil acceso, pues no tienen tanta acceso a la institucionalidad, pero además tienen unas condiciones también a nivel educativo, a nivel económico, a nivel social y cultural, pues que históricamente las han desfavorecido y ello hace pues que además se tengan una serie de subregistros de más del 50% de situaciones asociadas a violencias basadas en género en este territorio. En esta investigación-acción nosotros hemos estado haciendo un trabajo de campo con 27 mujeres lideresas de Cauca, Colombia, específicamente del grupo indígena Yanacona. Allí con las mujeres identificábamos asuntos relacionados con el problema de investigación, en donde lo ubicamos o más bien lo reestructuramos hacia las dificultades asociadas a la persistencia de violencias basadas en género en mujeres indígenas. Identificamos causas y consecuencias asociadas como la normalización de prácticas violencias en las relaciones de pareja y en la vida comunitaria, silencios intergeneracionales que impiden nombrar o denunciar ciertas prácticas violentas porque pues se han naturalizado no solo en la comunidad, sino en la región, la persistencia de roles y mandatos tradicionales que subordinan el cuerpo, la palabra femenina y la mujer a espacios todavía en lo privado y en asuntos asociados al cuidado de los hijos, al cuidado del esposo, al cuidado de la tierra. Escasa presencia institucional y débil atención psicosocial con enfoque y con miradas étnicas y situadas. Invisibilización de las experiencias femeninas en espacios de discusión y de decisión comunitaria. Falta de procesos de educación sexual y emocional respetuosos de la cosmovisión de las mujeres indígenas y que precisamente lleven hacia esas miradas de reconstrucción de lo que implica ser mujer. Entonces, aquí también identificábamos que en el territorio hay muy pocos proyectos y muy pocos programas que trabajen por temas específicos de violencias basadas en género, que si bien hay una ruta de atención, pues esta ruta se plantea de la misma manera para todo el país, sino desde una mirada situada, atendiendo precisamente a los elementos socioculturales de esta comunidad. Y finalmente, una limitada autonomía corporal y simbólica de las mujeres en contextos rurales, quienes presentan el mayor subregistro en esos índices que mencioné al inicio de la ponencia. En cuanto a los objetivos, entonces los delimitamos de la siguiente manera. Como objetivo general, comprender los saberes, experiencias y prácticas comunitarias que se develan a través de un proceso de investigación, acción participativa con mujeres yanaconas del Cauca, orientado al aporte de elementos para la prevención de violencias basadas en género desde una postura étnica y situada. Para ello, se tomaron en cuenta cuatro objetivos específicos asociados también a la metodología de investigación acción participativa. El primero, pues, es la identificación de significados, creencias, miradas de las mujeres yanaconas en cuanto al tema de violencias basadas en género y sus manifestaciones en la vida cotidiana.
El segundo elemento, orientado a reconocer saberes, experiencias, prácticas culturales que configuran formas de afrontamiento, autocuidado y resistencia. Luego, procedimos a analizar los procesos de agencia femenina y colectiva que emergen durante el desarrollo de la investigación y acción participativa. Y por último, a partir de estos elementos, nuestra postura es proponer orientaciones situadas que contribuyan precisamente a la prevención de violencias basadas en género y al fortalecimiento de la autonomía y la educación emocional de las mujeres Yanacoa y de la región en general, que luego lo vamos a ver en una serie de productos más adelante. En cuanto a la justificación, pues consideramos que esta investigación era válida en medida que aporta pues precisamente hacia la prevención de violencias basadas en género, teniendo en cuenta que estas siguen siendo naturalizadas e invisibilizadas, sobre todo para mujeres que están en la ruralidad y para mujeres pues que históricamente han sido vulneradas y que también han hecho parte del conflicto armado. Eh, en cuanto a los elementos de la justificación en relación a lo situado. Entonces, lo que pretendemos es conocer lo que hemos pretendido es conocer esas experiencias, saberes, prácticas comunitarias de las mujeres específicamente yanacona y que a partir de la investigación acción, pues hemos ido construyendo una serie de conocimientos de manera situada, con mirada intercultural. Y ello pretende aportar de manera social pues, al fortalecimiento de la educación socioemocional y la prevención de violencias, así mismo construir conocimiento intercultural sobre agencia femenina, cuerpo, territorio, en clave de prevención de violencias basadas en género. En nuestro marco teórico conceptual contemplamos el desarrollo de tres categorías centrales. El primero, las violencias basadas en género, reconociendo aquellas situaciones como aquellas estructuras que generan daño físico, psicológico, sexual, simbólico hacia las mujeres simplemente por razón de su género, que ha tenido un trasegüar pues histórico, individual y se expresa como un fenómeno estructural que limita la autonomía, la participación plena de las mujeres y sobre todo pues el desarrollo de su vida misma. Allí entonces tenemos como autora de referencia Rita Segato, quien considera que históricamente había una guerra hacia las mujeres, en donde a las mujeres pues se les considera como menos y estructuralmente, históricamente, se les ha violentado, ¿cierto? Entonces es como si la sociedad entera estuviese en contra de las mujeres, entendiendo que además, estas formas de dominación pues se enseñan de generación en generación. Una segunda categoría corresponde a la agencia femenina. Aquí la hemos entendido como la capacidad de las mujeres para resignificar sus condiciones de vida, incluso en contextos de opresión y vulnerabilidad. Allí entonces trabajamos desde la mirada de Judith Butler, quien considera a la agencia como la capacidad de actuar y de revisar y de resignificar la norma, la postura, la mirada histórica desde adentro para poder establecer procesos subjetivos de maneras contrarias o contradictorias a lo históricamente enseñado y desde allí poder co-construir desde la otra edad unas formas distintas de vínculo y de agencia y de resistencia además. Y una tercera categoría la denominamos cuerpo, territorio y memoria. Entonces, desde allí comprendemos el cuerpo como ese primer territorio político, simbólico, espiritual en el que habitamos las mujeres. Y es un espacio en donde, además de ubicar un lugar, pues hemos anclado unos elementos de identidad, de historia y de prácticas. Entonces, todo lo que sucede en relación con las situaciones de vínculos en la otra edad, pues tienen unas marcas en el cuerpo y esas marcas en el cuerpo se pueden sanar, como menciona Lorena Kaplan, quien dice que cuerpo y territorio es noción de espiritualidad, pero también es noción de sanidad. Es decir, podemos sanar esas marcas que han quedado en el cuerpo a partir de esas situaciones de violencia. En cuanto al diseño metodológico, consideramos un proceso de investigación-acción participativo desde la mirada sociocrítica, atendiendo al paradigma que pretende la transformación social desde la base comunitaria, entendiendo que pues, todas las personas tienen la capacidad de co-crear formas distintas de reconocer su propia realidad y expresarlo y hacerlo distinto, con mirada de transformación social. El método pues, es investigación-acción participativa bajo las lógicas de Orlando Fassborda, quien indica pues que es la propia comunidad y en este caso las mujeres quienes pueden co-crear esas formas de resistencia y esas formas de comprensión de las violencias de manera diferenciada, atendiendo a prácticas educativas y a prácticas de reconciliación con ellas mismas y con quienes vienen. En las fases, bueno, ubicamos a partir entonces de Orlando Fassborda las siguientes fases: la fase de consulta, diagnóstico, planeación, planificación, investigación, acción, evaluación y difusión. Actualmente
hemos desarrollado las tres primeras fases. Nos encontramos en este momento en la fase de evaluación y difusión, por eso está allí marcado en rojo. Nuestra población, pues, se hizo una convocatoria abierta con mujeres en Popayán y estaba pues dirigido sobre todo a mujeres indígenas del Cauca, quienes tomaron la posibilidad, fueron mujeres lideresas que en su mayoría son mujeres yanaconas. Hay dos o tres mujeres que son del pueblo Nasa, pero en su mayoría son mujeres yanaconas. Bueno, dentro de ese proceso, entonces hemos realizado aquí en la consulta y firma de acuerdos, pues hicimos unos primeros espacios de encuentro con las mujeres, donde hacíamos talleres de investigación y allí hicimos pues la consulta, firma de acuerdos, hicimos todo el desarrollo inicial que hasta aquí he abordado. En cuanto a la planificación, planeamos unos talleres de encuentros socioeducativos y que los estamos llevando a cabo a través de un proceso de investigación-acción en el que llevamos 8 encuentros. Y la evaluación y difusión pues está al pendiente a la fecha de hoy. Bien, en cuanto a los resultados, pues hasta la fecha de septiembre, 30 de septiembre del 2025, teníamos los siguientes. Al primero le denominamos, ese primer hallazgo o código le denominamos del silencio impuesto a la palabra compartida. Entonces allí encontramos que pues hubo un reconocimiento de la naturalización de la violencia en la vida cotidiana, el diálogo como expresión de sanación y apoyo entre las mujeres, la palabra que resignifica como un acto político, espiritual y sanador. Entonces allí, por ejemplo, encontrábamos en el último elemento una narrativa de una de las participantes que decía la palabra cura. Aquí aprendí esa palabra y que cuando uno habla, el corazón se pone fuerte. Entonces veíamos cómo las mujeres iban transitando esos silencios, al principio se notaban pues muy tímidas, y quizás indispuesta por los temas que estábamos abordando y luego empiezan a trabajar, empiezan ellas también a ver que las situaciones que ellas vivían en sus familias, con sus parejas, con sus mayores, pues estaban también en el marco de las vivencias de otras mujeres y eso empieza a generar una serie de vínculos socioemocionales distintos. Entonces pasamos del silencio a compartir la palabra. En un segundo elemento lo denominamos tejer, sembrar y cuidar expresiones de agencia femenina. Entonces allí en los hallazgos encontramos que el tejido para las mujeres, de hecho uno de los talleres que ellas solicitaron era tejer en algunos de los talleres. Entonces el tejido para ellas como práctica simbólica de unión, memoria y cuidado, la siembra y la tierra como formas de conexión espiritual y resistencia, la sororidad entre mujeres y el acompañamiento como ese elemento para contar, para narrar, para cuidar la reapropiación del cuerpo como territorio de dignidad y fuerza. Entonces allí, por ejemplo, tenemos en el último elemento, una de las chicas decía, antes no hablábamos, porque además hay mujeres, tenemos en ese marco poblacional mujeres muy jóvenes de entre 20 y 25, pero también personas muy mayores. Entonces, una de las chicas, de las más jovencitas, decía que antes nunca se habló del cuerpo, que en su comunidad no sabía qué era hablar del cuerpo, porque no lo hacía ni con su mamá ni con su abuela. Entonces, aquí en este espacio podría hablar con otras mujeres de distintos ciclos vitales y hablaba o mencionaba más bien que, del cuerpo se habla y que también se defiende, se cuida y se respeta. Otro de los hallazgos importantes que encontramos a la fecha es, lo denominamos de la experiencia individual a la acción comunitaria. Entonces allí los hallazgos nos indican pues que hay una construcción de lazos de confianza y redes de apoyo entre las mujeres participantes, que hay una emergencia de esos liderazgos femeninos, que si bien las participantes son líderes comunales, pues allí en los liderazgos femeninos se veían no solamente desde una acción política, sino desde una acción de cuidado, de autocuidado y de cuidado de sí y de cuidado de los otros. Entonces, por ejemplo, una de las lideresas decía, nosotras también podemos enseñar a otras mujeres para no juzgarlas, sino para estar ahí con ellas. Una de las mujeres más mayores. Otro de los hallazgos fue el reconocimiento de la educación socioemocional como estrategia de prevención. Entonces, ellas incluso pedían las posibilidades de continuar con los espacios de encuentro en donde se abordaran temas de cuidado de las emociones y de enseñar también el tema de derechos sexuales y reproductivos y el tema, pues obviamente, de derechos básicos, ¿no? Hacia la mujer y todo el tema de la ley 1257 que tiene que ver pues, con las rutas de atención. El último hallazgo entonces tiene que ver con la proyección de acciones comunitarias, entonces las mujeres quieren estar trabajando, quieren hacer talleres, huertas y bueno, han estado consolidando pues una red de cuidado y apoyo mutuo. Bien, en cuanto a las conclusiones parciales, entonces encontramos que pues la IA apenas permite eso, ¿no? Compartir la palabra, resignificar asuntos como dolor, asuntos como lo no nombrado que se ubica en el cuerpo y que tiene que ver con la posibilidad de crear
co-crear memoria colectiva, que las mujeres reconocen el cuerpo como territorio espiritual, político y reafirman un valor simbólico dentro de sus comunidades, pero también a nivel individual, que las prácticas de tejer, sembrar, cuidar, escuchar se consolidan como expresiones de agencia femenina y sanación colectiva, que se fortalecen redes de apoyo, liderazgo y sororidad comunitaria a través de procesos de investigación, acción participativa, que son muy importantes y muy relevantes en estas zonas que históricamente han sido apartadas y vulneradas, y que la prevención de violencias basadas en género requiere educaciones situadas, procesos de educación situados basados en los saberes y en la espiritualidad de los pueblos indígenas, y no desde miradas occidentales. Aquí ubiqué en ese último objetivo. Tenemos la visibilización precisamente de los productos derivados de esta investigación, entonces nos encontramos desarrollando un material pedagógico que dice que sin violencias también se vive, que es el que ustedes observan a su mano izquierda, donde están las dos mujeres indígenas. Bueno, algunas estrategias más para el desarrollo de actividades y de encuentros dialógicos como como el árbol que ustedes encuentran allí en su parte derecha. Aquí, pues, el desarrollo de esta ponencia, y nos encontramos actualmente desarrollando un artículo denominado Sembrando Agencias y Emociones, Educación Socioemocional en Clave Intercultural para la Prevención de Violencias en Género en Mujeres Indígenas. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Agradecemos entonces a nuestras mujeres participantes, a Redipa, a la Corporación Universitaria Iberoamericana y a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y quedamos atentas a sus preguntas. Muchas gracias.